Bendiciones. Dios les bendiga. Estamos aquí de nuevo por la misericordia de Dios, dando gracias al Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra y todo lo que en Él habita. Dios es el principio y el fin, ¿verdad? Dios es lo maravilloso, el poder más maravilloso que nosotros buscamos. La presencia de Dios es lo que viste al mundo de amor y de gozo. La presencia de Dios es lo que viste al mundo de paz y de paciencia, de bondad y de benignidad. La presencia de Dios viste al mundo de misericordia y de fe. Y todo esto que mencionamos le da al ser humano un dominio propio en la tierra, ¿verdad? Donde este ser humano puede dominar, ¿verdad? Puede manejar situaciones, puede salvar a través de Dios situaciones que le ocurren en la vida. Pues vamos a hablar de esta charla maravillosa de la palabra de Dios. Vamos a hablar de esta charla maravillosa, de este poder, de esta presencia de Dios en el ser humano, en cada uno de nosotros, y estos propósitos grandes y maravillosos que han sido desde el principio de los tiempos y que a nosotros se nos han escapado, se nos han escondido, ¿verdad? Perdón. Entonces, Dios le preguntó a Adán dónde estaba. Adán, ¿dónde estás? Y él le dijo, tuve miedo porque escuché tu voz y me escondí. Entonces, este maravilloso regalo de Dios no está escondido, está presente hablando. Pero el ser humano sí se ha escondido de esta gracia, de esta misericordia, de este amor, de esta abundancia, de esta multiplicación. Pero es tiempo que salgamos para enfrentarnos con esto maravilloso que es Dios. Un Dios misericordioso, maravilloso, un Dios de amor, un Dios de gozo. Ya no nos escondamos, porque entre más nos escondemos, más escasas se vuelven las cosas. Pues vamos a ver aquí en esta charla, en estos estudios maravillosos, nos vamos a bendecir a través de esta palabra el día de hoy. Esto va a ser una maravilla. Vamos a hablar de la vida del patriarca Jacob. El patriarca Jacob nos va a enseñar cosas que nos vamos a identificar. Entonces nos vamos a hacer esta pregunta que le hizo Dios a Adán. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás posicionado? ¿Qué querés alcanzar? ¿Para dónde querés ir? ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué estás escondido, Adán? Cuando yo te he creado para que seas mi amigo, para que disfrutes de todo lo que yo creé. Yo hice
todo con el propósito para que sea tuyo como ser humano. Todo lo que existe es para ti, le dijo Dios a Adán. ¿Verdad? Todo lo que hay en este mundo, si tú y yo no estuviéramos acá, no tiene sentido que esto esté aquí. Entonces Dios hizo este mundo y nos lo regaló. ¿Para qué? Para disfrutar de su abundancia, para disfrutar de su bienestar, para disfrutar de sus riquezas en gloria, para ser sacerdocios, para ser una ciudad elegida por Dios, para ser ese pueblo maravilloso, ese pueblo ansioso que Dios ha pensado desde tiempos antiguos, desde el principio, cuando tú y yo no estábamos aquí todavía. El pensamiento de Dios ya había venido a esta tierra, la había rellenado de su luz, de su abundancia, de su riqueza, de su prosperidad para ti y para mí. ¿Y por qué nos escondemos de todas esas cosas? Si son hechas para nosotros, están para nosotros. Y Jacob ya nos va a contar cómo él pudo encontrar todas estas cosas, todas estas maravillas que nosotros estamos queriendo obtener, pero que ya están aquí. Y somos nosotros los que nos hemos escondido de ellas. Pues vamos a estar en el libro de Génesis 28 y vamos a leer el capítulo 10. Y de ese capítulo 10 vamos a hacer algo maravilloso para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿En quién? En nosotros, los instrumentos de Dios, que nos instruye a través de su palabra. Muy bien. Entonces dice en Génesis 28, capítulo 10, dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. La casa de Jacob era una casa. Vamos a conversar. Vamos a hablar de estas maravillas que se esconden de uno. La casa de Jacob era una casa donde Jacob tuvo la oportunidad de estudiar la palabra. Jacob era un hombre estudioso de la palabra de Dios, era un hombre dedicado a la palabra de Dios, a los mensajes de Dios, a las predicaciones, a la oración, a escudriñar la palabra. Jacob nos cuenta esta historia maravillosa para que nosotros, a través de esta historia, a través de esta palabra, podamos salir. Jacob salió de Beerseba y se fue para Harán. Aunque Jacob era un hombre estudioso de esta palabra, dedicado a esta palabra, pero en su casa él no tenía nada. Jacob no tenía nada de bienes físicos. Jacob estaba lleno de la palabra, estaba lleno del estudio y estaba lleno de la oración, pero no tenía más nada. Y el 98% de personas que traen mensaje, de personas que predican, de personas que se dedican a estudiar la maravillosa palabra de Dios, tenemos esta situación como Jacob. Tenemos esta situación como Jacob.
estamos llenos de palabra, estamos llenos de estudio, pero en la economía estamos como Jacob en el principio. Pero Jacob nos va a enseñar a través de su historia cómo salir de esa llenura espiritual. Jacob nos va a enseñar a través de esta palabra que él salió de Berseba y se fue para Harán. Salió de una casa estudiosa, salió de una casa donde él se había llenado del conocimiento, se había llenado de la palabra. Pero este hombre no podía tener nada físico en este mundo en el que vivía, más que el techo de su casa de sus padres, la comida de su casa de sus padres y las necesidades de la casa de su padre. Pero él no tenía, aunque su papá era rico, tenía muchas cosas materiales, físicas, pero Jacob no tenía nada. No tenía nada. Un hombre bendecido, un hombre estudioso de la palabra, un hombre que había visto en el concepto de lo material todo, pero él no podía adquirir, no tenía nada. Entonces Jacob nos va a enseñar que sí, primeramente buscamos el reino de Dios, sí, primeramente, pero y entonces nos quedamos buscando el reino de Dios, nos quedamos buscando el reino de Dios y aquello se ha vuelto una llenura, como cuando una persona come alimento y se llena y va llenándose de alimento, pero está cómodo comiendo ese alimento, pero entonces no sale a Harán, porque en Harán es donde se va a encontrar, en Harán es donde va a desarrollar este arte, en Harán es donde va a encontrar estas mujeres, estos niños, estas cosas materiales. Aquí va a aprender el trabajo, este trabajo de 7 años, más otros 7 años, más otros 7 años, que son los trabajos de bienaventuranza, para que nosotros podamos levantarnos y podamos tener estas cosas físicas y salir con nuestra familia ilesos de Harán, para poder poseer esta tierra, para poder pararnos en esta tierra y no estar en nuestro pensamiento, adulterando nuestro pensamiento, fornicando nuestro pensamiento, sin tener esta economía que fluya para que nosotros podamos salir a predicar esta palabra con toda nuestra familia, con todo lo que tenemos. Sí. Jacob nos enseña que él como nosotros, Jacob como nosotros, se llenó de palabra, se llenó de conocimiento, se llenó de oración, se llenó de ayuno. Ya estaba él rebalsado de todas esas cosas. Y la mamá, viendo que él era un hombre estudioso, viendo que él tenía esa sabiduría, esa quietud, lo tenía todo para emprender un camino, pero Jacob estaba cómodo llenándose de palabra, llenándose de palabra, llenándose de palabra, pero no podía dar un paso para afuera. Hasta que la mamá hizo una trampa para el bienestar de su hijo, porque ya él estaba completo, pero él no sabía cómo salir de Berseba, no sabía cómo salir de Berseba para llegar a Harán. De la única manera que él iba a salir de Berseba, Berseba significa el alma
brillante, el alma maravilloso, el alma que estudia, el alma que predica, el alma que se dedica a llenarse de conocimiento, pero el cuerpo le dice a esta alma: tienes que salir a accionar, porque la fe sin obra nunca vas a tocar estas cosas materiales que son dadas para ti aquí en la tierra, para que tú te regocijes, para que tú te llenes, para que tú salgas, para que tú disfrutes este mundo el cual Dios te lo ha entregado. ¿Con quién aprendemos esto? Con Jacob, con la familia de Jacob. Esta familia escribió estos mensajes divinos, los bajaron a esta tierra, caminaron en estos mensajes y después lo fueron repartiendo por donde quiera que iban pasando, hasta que llegaron a nuestras manos a través de la palabra escrita. Porque hoy que escuches este mensaje te vas a dar cuenta, como yo me di cuenta, que me he llenado de palabra, que me he llenado de conocimiento, me he llenado de sabiduría, me he llenado de ayuno, me he llenado de oración, pero ya estoy tan cómoda que ya no quiero salir a Harán. Pero mi cuerpo me está obligando. El cuerpo lo obliga a uno, porque uno le da luz a este cuerpo, le da alimento a este cuerpo, y llega un momento que este cuerpo le dice: estás lista para salir, porque me has llenado de tanto alimento, me has llenado y ya estás cómoda con este alimento. Vamos a seguir esos estudios maravillosos. Entonces tuvieron que hacerle una trampa a Jacob, y tuvo el papá que bendecirlos y decirle: no vas a tomar mujer de las mujeres de Canaán, porque si tomaba mujer de ahí no iba a poder salir este gran propósito, esta gran enseñanza que este hombre nos va a regalar el día de hoy. Tenía algo interior tan, pero tan poderoso, tan grande, y el mundo estaba esperando por esto tan grande, tan poderoso que tenía este hombre. Pero él estaba quieto, llenándose cada día, se llenaba más de este alimento espiritual, que al final, como él salió, nos vamos a dar cuenta que fue una gran victoria. Pero tuvieron que hacerle trampas. ¿Quién? Su papá, su hermano y su madre. Porque él estaba bastante cómodo, muy cómodo. Pero había llegado la hora de experimentar la acción de la fe. Había llegado la hora de experimentar la acción de la fe. Porque aquella fe, aquel estudio, aquella oración y aquel ayuno solo era fe, no tenía acción. La palabra de Dios no registra, que Jacob visitaba personas en su pueblo o en la nación donde él nació. No, Jacob dice que era un muchacho quieto de casa, pasaba en su casa, estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de predicación, estaba lleno de palabra, pero estaba cómodo sentado en su casa. Dios miró todo ese plan poderoso. Era un plan donde estaba el abuelo Abraham,
Y el papá Isaac, el de Jacob, era más extendido que ellos. Y Dios lo sabía. Dios lo sabía. Hoy declaramos que este plan grandioso, que este plan maravilloso, que este plan poderoso, como nos enseña Jacob, hoy declaramos que sale al aire y se posiciona en esta tierra y que es escuchado por millones de billones de oídos que necesitan escuchar este plan. Salimos de Beerseba, nos vamos para Harán, proclamamos las grandezas de Dios, porque hay poder en su palabra. Dios les bendiga en esta maravillosa hora, y que este mensaje sea de levantamiento, que este mensaje sea de salida, que este mensaje sea de propósito, que este mensaje sea de abundancia, que este mensaje sea para abrazar todo lo que hay en Harán, todo eso que nos pertenece, todo eso que nos está esperando, todo este disfrute que nos enseña Jacob, este trabajo de 7 años y otros 7 años y otros 7 años en lo físico, que nosotros podamos disfrutar este trabajo. Que Dios les bendiga a través de su palabra. Bendiciones.